novia por catálogo, llegó cubierta de moretones. El ranchero solitario solo dijo, «Vienes conmigo». Dry Hollow, territorio de Arizona. Primavera de 1882. El sol caía implacable sobre las tablas cuarteadas de la vieja estación de diligencias, mientras el viento arrastraba polvo rojo por la plataforma de madera. Las moscas zumbaban las contraventanas, rechinaban, y la gente del pueblo entornaba los ojos entre la neblina de calor para mirar el alboroto. La diligencia se detuvo bruscamente frente a la tienda general. Los caballos resoplaban sudados e inquietos. Antes de que las ruedas dejaran de girar, la puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre flaco de dientes manchados por el tabaco y sonrisa torcida señaló con el pulgar hacia el interior. «Estás fuera», ladró. De dentro una joven se tambaleó al salir. Él no la ayudó. Al contrario, la sujetó fuerte del brazo y la empujó con violencia. Ella cayó de bruces en la tierra. Su sombrero salió volando. El gentío soltó un jadeo. Sus brazos se rasparon contra las piedras. El labio inferior se le partió al golpear. Un moretón morado latía en su clavícula marcado contra su piel pálida. «Dios santo», murmuró alguien. «Esa es la novia por catálogo». Parece que atravesó el infierno para llegar. Nadie se movió para ayudarla. No lloró. Tendida en el polvo con la sangre mezclándose con la tierra, Annalise Monroe fijó la mirada en el cielo borroso. Las nubes pasaban como fantasmas frente a su vista. El dolor rugía en sus extremidades. Pero más fuerte era el vacío en el pecho, ese hueco que queda cuando la esperanza ha sido arrancada de raíz. Cerró los ojos. En la oscuridad recuerdos se dibujaban como sombras tras una cortina. Marionetas danzaban. Niños reían. El olor a pintura grasosa y acerrín. Alguna vez había estado bajo una carpa rayada en Kansas con los brazos en alto dando vida a figuras de madera. Había sido Annalise la cuentacuentos querida por los pequeños, ignorada por los grandes. Hasta que la risa se apagó. El circo se hundió en deudas. El público desapareció. El patrón se volvió frío y desesperado. Una noche la mandó llamar a su carreta. «No serás más útil en Arizona», dijo entregándole un papel que ella jamás firmó. Era un contrato. No la vendían como artista. La habían vendido como esposa. No por amor ni por elección, y mucho menos con consentimiento. La subieron a la diligencia rumbo al oeste con otro cochero, otro idioma, otro destino. Al segundo día intentó escapar en una parada cerca de El Paso. Apenas alcanzó a llegar a los árboles cuando cayó el látigo. Aún ardía la marca en su hombro. La segunda vez forzó la cerradura con un alfiler en plena noche. Casi logra cruzar una colina antes de que la atraparan. Esa noche le ataron las muñecas y la obligaron a dormir junto al equipaje. Y ahora en Dry Hollow, el hombre que la traía no encontró a nadie esperándola, ningún esposo, ningún reclamo. Solo silencio y desconfianza. Él frunció el ceño y escupió cerca de su cara. «Es mercancía dañada, no vales ni el papel en el que estás escrita». Luego, más fuerte para que oyera el pueblo, arrastré a esta desagradecida por 2 estados, y para esto, intentó huir 2 veces. «Si alguien la quiere allá, ustedes, yo termino aquí». Subió de nuevo al asiento, chasqueó las riendas, y la diligencia se perdió levantando polvo en su cara. Una puerta chirrió cerca. La posadera mujer huesuda, con rostro tan duro como un libro de cuentas, salió con los brazos cruzados. «No traigas ese problema a mi casa», dijo en voz alta y clara. «Aquí no damos cobijo a la basura». Annalise se incorporó despacio. Las muñecas le dolían. Su falda estaba rota en el dobladillo. Los moretones florecían bajo su piel como tinta en agua. Aún así, no dijo nada. Solo buscó su pequeño morral raído deshilachado y lo abrió lo suficiente para revisar su tesoro. Dentro, envuelto en lino viejo, había una marioneta de madera, la última que le quedaba. Un brazo roto, los ojos pintados con cuidado. La apretó contra el pecho, y entonces desde el borde de la calle se oyó una voz. Baja. Serenidad firme. «Vienes conmigo». Annalise giró la cabeza. Un hombre estaba ahí, alto con abrigo de cuero cubierto de hollín,
manos llenas de cicatrices, ojos grises como hierro mirándola sin juicio. No parpadeó, no retrocedió, no ofreció compasión. Solo presencia. Ella abrió la boca, la cerró enseguida. El corazón le latía como queriendo recordar cómo hacerlo. Él asintió. Una vez. Lento y seguro. Ella apretó la marioneta entre sus dedos, y con las piernas temblorosas y la dignidad apenas sostenida se levantó y lo siguió. La cabaña del herrero quedaba más allá de la fragua donde el calor nunca moría y el hollín caía como nieve. Era una construcción sencilla, la madera pulida por el viento, el techo ennegrecido tras décadas de ceniza. El humo salía en espirales por la chimenea, y dentro las paredes parecían respirar silencio. Colt Rollins empujó la puerta que crujió al abrirse. No dijo palabra, solo se hizo a un lado para dejarla pasar. Annalise vaciló. Las manos le temblaban al cruzar el umbral. El aire olía a hierro y a cedro. Sobre un catre en la esquina ya habían colocado una cobija de lana. A un costado una jofaina con agua limpia, un paño doblado y un frasco con ungüento espeso, sin etiqueta. Apenas un aroma almizclado mezcla de pino manteca y algo suave escondido. Él no señaló nada, no esperó. Únicamente asintió hacia la habitación y se dio la vuelta. Esa noche ella se sentó al borde del catre destapando los moretones capa por capa. No había espejo, pero tampoco lo necesitaba. Le dolían las costillas, le ardía el muslo. Las muñecas llevaban marcas moradas como si fueran hierros candentes. Tocó la pomada. Estaba fresca, rugosa al principio, pero aliviadora. No pronunció palabra. Afuera el metal golpeaba contra el metal. El ritmo sonaba constante sin prisas, como un corazón que sigue latiendo tras la pérdida. Clang, clang, pausa, clang. No era solo trabajo, era oración. Ella se recostó con los ojos abiertos hacia las vigas oscuras. El pulso de la fragua vibraba bajo las tablas, y poco a poco, sin pedir permiso, su cuerpo cedió. Se durmió. Por la mañana encontró un par de botas en la puerta. No eran nuevas, gastadas, suavizadas por el tiempo, pero lo bastante chicas para sus pies. Las tomó con cuidado, luego se sentó en el escalón y se las calzó. Le quedaron casi perfectas. Colt pasó detrás de ella con una taza de café en la mano, las ropas ya manchadas de hollín. No se detuvo. Aún así, ella le preguntó con voz baja, pero firme. ¿De quién son estas botas? Él se detuvo un instante. Solo un segundo y sin voltear contestó. No tiramos las cosas nada más porque estén usadas. Y siguió caminando. Ella bajó la mirada a las botas, luego a sus manos aún temblorosas. Después al portón cerrado de la fragua donde el martilleo había vuelto. No entendía qué significaba. Todavía no. Esa tarde Colt le extendió una escoba sin decir nada. Ella barrió las cenizas del suelo mientras él trabajaba. No hablaron. Él moldeaba el hierro. Ella se movía en silencio detrás, no por miedo, sino observando. Cuando la campanilla de la puerta sonó, casi saltó del susto. Entró un hombre alto, curtido por el sol, sonrisa demasiado amplia. «Vaya caray», dijo. «No sabía que tenías compañía, Rollins». Colt no respondió. Apenas levantó la vista del yunque. El recién llegado se recargó en el marco. Sus ojos recorrieron a Annalise como si fuera mercancía. «Eso es lo que fabricas ahora». «Mujeres de alquiler». Ella se quedó helada. La sangre le subió al rostro. La mano se le aferró al palo de la escoba. El martillo de Colt se detuvo en medio del golpe. Lo dejó en su sitio. Entonces giró. Sin decir nada se colocó frente a ella sin tocarla, sin aspavientos, pero bloqueando por completo la mirada del otro. Hombros rectos, mandíbula firme, un silencio más fuerte que cualquier golpe. El hombre parpadeó. Rió nervioso. No quise decir nada malo. Aún así Colt no habló, no se movió. El otro retrocedió. «¿Sabes qué? Olvídalo. Regresaré la próxima semana». La campanilla sonó de nuevo, la puerta se cerró. El silencio volvió. Colt regresó a la fragua sin mirarla. Annalise miró el sitio donde él había estado parado. Ni una palabra,
pero era la primera vez en años que alguien se interponía entre ella y la crueldad, no para presumir, no por interés, sino porque era lo correcto. Ella retomó la escoba aunque algo en su pecho también se había limpiado. Algo que creía endurecido para siempre. La fragua quedó en calma esa tarde. El fuelle descansaba. El fuego respiraba bajo. Colt había salido al pueblo por cargamentos de hierro, y Annalise se quedó atrás a barrer, a limpiar, y quizá más que nada a existir sin miedo. Se movía entre los bancos de trabajo y las paredes ennegrecidas por años de hollín. Cada rincón mostraba señales de labor, muescas, cicatrices, pequeñas marcas que contaban historias jamás dichas. Al fondo, junto a la escalera, una puerta quedaba entreabierta. Dudó. Luego la empujó con los dedos. Dentro había un cuarto pequeño sin ventanas. No era dormitorio, tampoco oficina, más bien un recuerdo sellado en madera. Una mesa de trabajo. Una silla, estantes con herramientas ya en desuso. Un abrigo colgado en un gancho que parecía intocado por años, y en la pared del fondo sobre una caja polvorienta de carbón. Un dibujo hecho con carbón gastado en los bordes, pero guardado con cariño. Una mujer sonreía. En el dibujo la mujer no posaba ni estaba arreglada, solo sonreía. Esa sonrisa sencilla que aparece cuando alguien cree que nadie la mira. Annalise se acercó. El parecido le cortó la respiración. La curva de la boca, la inclinación de los ojos. No había forma de negarlo. Se parecía a ella, no igual, pero lo bastante como para despertar algo profundo e incómodo. No notó a Colt hasta que su sombra llenó la entrada. Él se apoyó en el marco, los brazos cruzados. Sus ojos esta vez no eran duros, solo lejanos. Esa fue alguien a quien no alcancé a querer lo suficiente, dijo con voz baja y firme. Ella ardió por dentro, como todo lo demás. Annalise no se movió. No preguntó un nombre. Las historias se ofrecen, no se arrancan. En su lugar metió la mano en su bolso y sacó una marioneta pequeña. Un muñeco sencillo de madera, la pintura descascarada, un brazo colgando de un hilo raído. Se sentó en la mesa de trabajo y lo colocó con cuidado. Sus dedos se movían con precisión tranquila. No lo arregló perfecto. No escondió el daño. Usó hilo negro para coser el brazo roto de vuelta al cuerpo, lazándolo firme pero visible sobre la veta. Luego, con un cuchillo de tallar, rehizo un pie perdido, no para que fuera igual, sino para que pudiera sostenerse. Al terminar, dejó al muñeco de pie. Quedó un poco chueco pero erguido. Del bolso sacó un trozo de pergamino doblado y un pedazo de carbón. Poco a poco comenzó a dibujar la marioneta, reparada no como un retrato limpio, sino sincero. Las grietas, las costuras, la madera desigual. Sombró cada imperfección con cuidado. Colt la observaba desde el otro lado del cuarto, su respiración apenas audible. Ella no levantó la vista. Cuando terminó el boceto, lo puso junto al muñeco y murmuró más para sí misma que para él. Algunas cosas son más honestas cuando cargan con la huella de lo que las hirió. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverente. Entonces Colt se acercó. Tomó el dibujo, pasó el pulgar suavemente por las líneas negras del hilo. No dijo nada, pero caminó hacia un cajón bajo el perchero, lo abrió y deslizó el papel dentro. Annalise alcanzó a ver qué más guardaba ahí. El retrato al carbón de la mujer de la pared, doblado, gastado con marcas de tantas veces abrirlo y volverlo a guardar. Puso el dibujo de Annalise junto a ese. 2 pedazos guardados lado a lado, ni reemplazados ni borrados, solo unidos. Cerró el cajón y se dio la vuelta para salir. Pero antes de hacerlo se detuvo apenas un momento y dijo en voz suave: «Esa marioneta que remendaste se sostiene igual que tú». La puerta se cerró tras él, y en la calma que quedó Annalise, permaneció sentada con las manos manchadas de carbón, el hilo enredado en su regazo. Sonrió. No porque algo estuviera resuelto, sino porque por fin había sido vista. El mercado de Dry Hollow zumbaba bajo el sol del mediodía, con una hilera de puestos torcidos a lo largo de la calle polvorienta. Las gallinas cacareaban bajo los carros, los letreros de hojalata se mecían con el viento, y el aire olía a carne curada, sudor y cobre. Annalise avanzaba despacio entre los tenderetes, los hombros tensos.
Los dedos apretaban una bolsita de tela, guardando las pocas monedas que Colt había puesto en su mano esa mañana. «Vas a necesitar comida», había dicho. Nada más. Era su primera salida sola. La gente miraba. Algunos apenas saludaban con la cabeza. Otros se quedaban observando demasiado tiempo. Ella mantenía la vista al frente, las botas arrastrando la tierra seca, las manos ocultas en los pliegues de su falda. Compró huevos, harina, maíz, lo básico. Hablaba poco, agradecía con inclinaciones mínimas, evitaba las miradas. Y aún así no bastaba para desaparecer. Al final de la fila, 3 muchachos se apoyaban en la pared de una cantina. Mangas arremangadas. Dientes amarillentos por el tabaco brillando cuando se acercó. «Vaya, vaya», soltó uno con burla. «Si no es la titiritera prófuga». Otro se carcajeó. «Pensé que la habían echado del circo por meterse con el forzudo». El tercero escupió cerca de sus pies. O quizá ya estaba demasiado usada. Ahora resulta que es el capricho de Rollins. ¿Eh? Annalise se quedó rígida. Apretó la mandíbula. No retrocedió, pero sus ojos se movieron de lado, no con miedo, sino calculando. Su cuerpo conocía demasiado bien lo que seguía. La humillación en espiral. La violencia escondida tras sonrisas. Abrió la boca, pero nunca tuvo que hablar. Una sombra cayó sobre el polvo. Un puño tronó limpio y fuerte en la cara del primero, lanzándolo contra los barriles. El sonido resonó por la calle como un disparo. El público soltó exclamaciones. Los otros 2 se echaron atrás de inmediato. Colt se alzó sobre el hombre caído, la mano todavía medio levantada, pero el rostro sereno, imperturbable. No gritó, no preguntó nada, no repitió una sola palabra. El hombre en el suelo gimió llevándose la mano a la quijada. Los otros 2 balbucearon disculpas, retrocediendo como animales que de pronto recuerdan su lugar. Colt se volvió hacia Annalise. Su expresión era indescifrable, ni lástima ni vergüenza. Solo algo firme e inamovible. Sin decir nada, tomó la bolsa de su mano, se la echó al hombro y echó a andar. Ella lo siguió. No por obediencia, sino porque por primera vez en mucho tiempo alguien había trazado un límite no con palabras, sino con el cuerpo, poniéndola del lado correcto. No cruzaron palabra en todo el camino de regreso a la fragua. El viento aullaba entre los árboles. El polvo giraba tras sus botas. Dentro, Colt dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina y volvió al yunque sin mirar atrás. El golpeteo de hierro contra hierro regresó llenando el espacio entre ellos como siempre. Esa tarde, mientras la fragua se enfriaba y el cielo se teñía de hollín, Annalise permaneció sola en la cocina. No habló, no escribió ninguna nota. En cambio, molió maíz, quebró huevos, mezcló, vertió, horneó. Sus manos se movían no por deber, sino por ese impulso callado de hacer algo que no pudiera confundirse con deuda. Cuando el pequeño pan de elote estuvo listo, lo colocó en un plato y lo puso en su lugar de siempre. Luego, fue a su cuarto, cerró la puerta sin esperar, sin pedir, solo en calma. Escuchó el crujir de las tablas 1 hora después, el arrastre de una silla, un tenedor, una pausa larga y después silencio. Espió pasada la medianoche. El plato había desaparecido, el pan comido hasta la última miga, y sobre el mostrador de madera junto a la jofaina que ella usaba cada mañana, estaba el mismo plato lavado seco y devuelto a su sitio. Ordenado intencional como un gracias dicho por manos que no sabían formar la palabra. Annalise miró el plato, luego la fragua apagada. Un aliento que no sabía que retenía se le escapó del pecho, de esos que salen después de ser protegida, no poseída, y respetada, no rescatada. El cielo de Arizona ardía naranja tras la sierra, alargando sombras sobre el patio tras la fragua. Los coyotes aullaban a lo lejos, y el viento levantaba fantasmas de polvo en remolinos breves. Annalise se arrodilló junto a un pequeño círculo de piedras que había preparado esa tarde. Ella misma había recogido la leña, ramas secas, agujas de pino, restos del monte. A su lado, un montón de prendas viejas dobladas, terciopelo gastado, sedas descoloridas, muselina teñida con hilos dorados ya opacos. Sus dedos se demoraban en cada pieza.
Los trajes de marioneta, los pañuelos con que encantaba a niños, las cartas que alguna vez escribió a nadie guardadas al fondo de su bolso, como un mensaje en botella. Era lo último que quedaba de una vida que la había salvado y destrozado, y ahora debía terminar. Alimentó el fuego prenda por prenda, una falda roja, una máscara hecha a jirones, una carta sellada en cera que se derritió en la llama. Las llamas lo devoraban todo con lengua hambrienta, volviendo la tela ceniza y la tinta polvo. No lloró, aunque la garganta se le cerraba. Los ojos secos duros como pedernal. Detrás de ella, una puerta rechinó. Pasos. Colt no dijo nada al acercarse. Traía en brazos un manojo de leña más gruesa, más pesada. Lo dejó junto a ella sin una palabra. Ella lo miró sorprendida. Él sostuvo su mirada sereno en silencio, y luego se dio la vuelta hacia la fragua sin preguntar qué hacía sin necesitar hacerlo. El fuego ardió más de una hora. La ceniza flotaba en el aire como nieve. Cuando lo último de la ropa se vino abajo en brasas, Annalise se puso de pie despacio limpiándose las manos en la falda. Las palmas negras de hollín, el cabello oliendo a humo y sal. Se giró para irse, pero Colt se adelantó otra vez. En su mano enguantada traía algo. Ella entornó los ojos. Era una marioneta. Quemada de un costado, la pintura ampollada. Una pierna casi perdida, pero en pie. De alguna forma el fuego no la consumió. Colt la sostuvo en alto, limpiándole la ceniza de la mejilla de madera con el pulgar. «Hay cosas que se niegan a arder», dijo en voz baja. Quizá por una razón. No esperó respuesta. Regresó hacia la fragua con el muñeco aún en la mano. Ella lo siguió no por curiosidad, sino porque había algo en ese instante que no podía quedarse atrás. Dentro de la fragua, el calor aún persistía mucho después de apagadas las brasas. Colt se colocó tras su banco de trabajo, abrió una cajita de madera junto a su martillo, una caja que ella no había visto antes. Dentro había apenas unas cuantas cosas. Un boleto viejo de tren, un trozo de hierro doblado en forma de cruz, una vaina de bala. Y ahora con cuidado puso la marioneta chamuscada encima. Cerró la tapa, sin candado. Solo reverencia. Como si lo de adentro fuera sagrado no por lo que era, sino por lo que había sobrevivido. Annalise se quedó en la entrada. Quiso hablar, dar las gracias, explicar lo que significaba el fuego, que no era rabia ni arrepentimiento, solo rendición. Pero las palabras habrían sido baratas. Así que no dijo nada, solo asintió una vez, como sellando un pacto que ninguno necesitaba escribir. Esa noche se sentó sola en los escalones de la cabaña mirando las estrellas. El viento había cambiado. Ya no traía olor a seda quemada, solo a tierra metal y un leve rastro de pino. En su regazo sostenía un trozo de tela, el único pedazo que no había echado al fuego. No fue miedo lo que la detuvo de quemarlo. Fue memoria la cinta de su primera marioneta, la que había hecho reír a un niño en Missouri hasta las lágrimas. Se lo ató con cuidado en la muñeca, no para retener el pasado, sino para recordar el valor que requirió soltarlo. La fragua ya estaba apagada, pero una llama pequeña chisporroteaba en la chimenea de piedra de la cabaña de Colt. El cuarto estaba en silencio, solo roto por el silbido ocasional de un nudo ardiendo, y el golpeteo del viento en la ventana, como recordando que el desierto nunca dormía. Las paredes brillaban débilmente bañadas en oro y sombra. Un silencio tenso extendido entre ambos. Colt estaba sentado en una silla de madera frente a ella, los codos en las rodillas, las manos entrelazadas con la postura de un hombre que ya no tenía dónde enterrar lo que debía decirse. Las líneas de su rostro eran más hondas esa noche, no por la edad, sino por el peso de los recuerdos. Annalise estaba en el suelo junto al fuego, las piernas cruzadas, la falda recogida bajo ella. Sus dedos seguían la veta del piso esperando. No lo apuraba, no lo presionaba. Solo respiraba el mismo aire denso. Él no la miraba. Cuando por fin habló, su voz salió baja, grava arrastrada por la verdad. «Mi nombre no es Colt Rollins». Ella se quedó inmóvil. Inhaló por la nariz. Exhaló despacio, como si cada palabra le costara un aliento que tal vez no recuperaría. «Es Elias Munro». Solía cabalgar con una banda que asaltaba trenes de Santa Fe a Kansas City.
La gente nos llamaba fantasmas porque golpeábamos y desaparecíamos. Yo era el que trazaba las rutas. Nunca puse una pistola en la cabeza de un pasajero, pero sabía lo que hacíamos. Sabía lo que podía pasar. El fuego tronó. Su voz se apagó. Un trabajo salió mal. El incendio comenzó en el vagón comedor. El calor se propagó rápido. Había una mujer a bordo. Se llamaba Clara. La había conocido en Denver. No debía estar allí. No debía tomar ese tren. Vi su cara entre el humo. La garganta se le quebró. No lo ocultó. No pude alcanzarla. Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Pero el fuego se llevó todo. A ella. A ellos. A mí. Hizo una pausa, las manos le temblaban apenas bajo la luz. Dejé que los periódicos imprimieran mi nombre en la lista de muertos. Falsifiqué lo necesario. Y vine aquí. Empecé a golpear hierro, hasta convertirlo en algo que no pudiera desvanecerse en llamas. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo con el rugido suave del fuego. Movió la cabeza con pesar. Levanté esta vida de las cenizas, pero nunca pensé que alguien querría vivir en ella conmigo. Y Annalise no habló enseguida. Solo miró las llamas. Sus propios fantasmas se movieron, las cortinas del circo, los hilos de marioneta, los moretones que ningún ungüento podía curar el sabor del silencio tras ser silenciada. Y entonces se levantó, cruzó el piso sin hacer ruido, y se sentó a su lado. Tomó su mano manchada de hollín entre las suyas más pequeñas pero igual marcadas. «No me importa quién fuiste», dijo en voz baja. «Yo veo quién eres ahora». Él la miró como intentando comprender cómo alguien podía decir eso y creerlo. Pero ella no ofreció justificación, ni lástima, ni rescate, solo su mano aún sujetándola de él. Él no la apartó, y por primera vez ella tampoco. La fragua volvió a rugir antes del amanecer. Colt trabajaba solo el aire espeso de calor y memoria. Las chispas danzaban en la penumbra mientras su martillo golpeaba el metal con un propósito distinto esta vez. No para herramientas, no por pago, sino por algo que nunca se había atrevido a forjar. Un anillo. Usó un pedazo de hierro tomado de un tramo viejo de vía al norte del pueblo, el mismo riel donde su pasado se había encendido y consumido. Ese mismo acero que había cargado sus pecados hacia el oeste, ahora brillaba rojo en sus manos. No era redención, no del todo. Era recuerdo transformado. Trabajó despacio, con cuidado, calentando, doblando, martillando. No para borrar lo que el hierro había visto, sino para darle un nuevo sentido. Chisporroteó al sumergirlo, se enfrió con calma, y cuando lo grabó la figura elegida, era pequeña, casi invisible, pero inconfundible para el ojo que había guiado hilos de marionetas con gracia. Un rostro de títere, delicadamente marcado en el interior de la argolla. Lo pulió hasta que brilló como ceniza bajo la luna. Esa tarde Annalise atendía un manojo de hierbas secándose afuera de la cabaña. Había comenzado a preparar ungüentos y tés para los niños del pueblo. La voz se había corrido sobre sus manos suaves y su sabiduría callada. Una de esas niñas se acercó entonces. No tendría más de 8 años, con trenzas desteñidas por el sol y un vendaje limpio en una mano. La misma mano que Annalise había curado con miel cuando la niña por accidente tocó la flama de un farol. La pequeña sonrió y le tendió una cajita de madera amarrada con un cordel. «El tío Colt dice que esto es tuyo y que no es bueno con las palabras». Annalise parpadeó. Desató la cuerda. Dentro, sobre un retazo de franela roja, estaba el anillo. Sencillo. Con partes sin pulir, pero forjado con manos que conocían la ruina y esculpido con cuidado. El rostro de una marioneta aparecía ahí, no triste ni alegre, solo verdadero. Lo contempló largo rato, luego cerró la caja, se levantó y caminó. Colt estaba en la entrada de la fragua, las mangas manchadas de aceite, el sudor en la frente. Lo oyó llegar antes de verla. Ella extendió la caja abierta. Él la miró a los ojos. Sin discursos, sin flores, solo un respiro sostenido entre dos almas rotas
hallando quietud una en la otra. Entonces él dijo en voz baja: «Déjame levantar algo verdadero de lo que está roto». Ella no habló, en cambio tomó el anillo de la caja y lo deslizó en su dedo. Quedó puesto, no perfecto, pero lo suficiente para quedarse. Ella alzó la mano, apoyó la palma en su mejilla en el lado izquierdo donde una cicatriz pálida corría bajo el ojo. Una marca que siempre escondía de la luz. Ahora la dejó a la vista. Su caricia fue ligera, pero permaneció. Un año después la fragua tenía un nuevo letrero: ceniza y hierro. Las letras talladas en madera recuperada chamuscadas en las orillas sin pulir, orgullosas de su imperfección. Las grietas eran visibles, los nudos aceptados, las marcas del fuego, como huellas de lo sobrevivido. Bajo ese letrero la puerta siempre quedaba abierta. El martillo seguía sonando cada mañana, pero ahora compartía el ritmo con ruidos más pequeños. Las risas de los niños, el golpeteo de botitas, el roce del carbón sobre el papel. Colt seguía trabajando con fuego y acero, forjando herramientas para rancheros, bisagras para puertas, hasta campanillas para la escuelita. Pero ya no lo hacía solo. A veces una mano menuda le pasaba un balde, a veces la risa llenaba el silencio donde antes vivía el duelo. Junto a la fragua, en un cobertizo soleado que antes guardaba desechos, Annalise había levantado algo suyo, un aula no de pupitres ni pizarrones, sino de color y creación. Enseñaba a los niños de Dry Hollow a tallar historias en madera, a dibujar el dolor con gracia, a nombrar sus fantasmas con pintura y cuerdas de marioneta. Unos llegaban tímidos, otros alborotados. Muchos traían cicatrices que nadie nombraba, pero todos salían con algo hecho por ellos y algo que dejaban ir. En las paredes colgaban máscaras diminutas, pájaros de papel, siluetas de cuero cosidas con sueños. Unos tenían lágrimas pintadas de azul, otros estrellas grabadas en el pecho. Cada uno contaba una historia y en el centro del cuarto había una caja marcada: cosas que sobrevivimos. Siempre estaba llena. Annalise no llevaba lista ni daba notas, solo un cuaderno con un título. ¿Quién sonrió hoy? Una mañana cargada de flores de primavera y truenos lejanos. Colt estaba en la cocina de su casa sosteniendo un portarretratos viejo. El vidrio hacía mucho que se había roto, la foto dentro estaba desvanecida. Una muchacha perdida, una vida inconclusa. Retiró la imagen con cuidado, la puso a un lado y lijó la madera hasta que no tuvo astillas. El gesto era callado, tierno, una despedida que no borraba lo vivido, pero hacía espacio para lo que había llegado. Cuando Annalise entró sacudiéndose el acerrín, del delantal él se volvió. «Tomemos una nueva», dijo firme. No solo para la pared, para dejar constancia. Colocaron la cámara detrás de la fragua. Los niños se acomodaron en filas chuecas, las caras manchadas de carbón y alegría. En el centro estaba Annalise, sus manos en los hombros de una niña que alguna vez la había llamado Milagro. Colt de pie a su lado, un brazo alrededor de su cintura, y entre ambos en un banquito la marioneta medio quemada. Tras todo lo que habían atravesado, no escondido sino honrado el obturador, sonó un instante, guardado un recuerdo creado. Esa tarde cuando la luz se apagaba y el desierto se enfriaba, Annalise guardó la nueva foto en la misma caja donde Colt mantenía la cruz doblada, la vaina de bala, el boleto de tren. Añadió su cinta deshilachada pero aún roja, cerró la tapa y se sentó junto a él en el pórtico mientras los coyotes iniciaban su canto nocturno. Arriba las estrellas titilaban entre el humo disipado del día. El viento traía aroma de hierro y lavanda. Su voz salió suave, no como un susurro, sino como una verdad dicha, con ternura a la oscuridad. El amor no llega limpio, llega con humo, con cicatrices, con silencios. Pero a veces se queda. Colt asintió su mano buscando la de ella, y se quedaron. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el fuego, el silencio, las cicatrices, y ese amor que permanece, entonces ya formas parte de algo sagrado para nosotros. En Leyendas Vaqueras contamos más que romances. Honramos la supervivencia, el perdón a quienes eligen amar incluso cuando cuesta todo. Así que si buscas relatos que permanezcan como el humo y sanen como Shomo el calor, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita
Y no te pierdas ninguna historia del corazón indómito. Porque aquí en lo salvaje, donde las balas fallaron pero los corazones no, el amor siempre encuentra un camino.